La actuación en este retablo de la Capilla de Nuestra Madre, en la iglesia de San Vicente, responde a una inquietud de la cofradía y de la parroquia por sanear esta zona y descubrir lo que había debajo de la capa de yeso que recubría el conjunto. Porque había una especie de pérdidas que vislumbraban una policromía interesante en el retablo. Es un retablo cuyo soporte es yeso, que es un material inorgánico, por lo tanto es una cosa bastante inusual que tenga policromía, y eso fue la decisión en lo que motivó el inicio de la restauración y también por un poco por adornar, alajar la propia capilla de Nuestra Madre, que es la sede de la Cofradía de Nuestra Madre. El retablo estaba enjabelgado, es decir, pintado de sucesivas capas de yeso y pinturas acrílicas de todo tipo. Pinturas que seguramente estaban ahí desde finales del 19 o mitad del 19 y que se habían superpuesto por una cuestión estética. El retablo se deterioró en algún momento del siglo XIX y para tapar ese mal aspecto de oros desgastados, policromías faltantes, policromías erosionadas, piezas que no estaban, producto del cuidado propio del retablo, del mal cuidado o de las goteras que ha habido, se decide pintar para igualarlo un poco con todo el aspecto que tiene la actual capilla, que es blanco. El equipo de restauración, dirigido por Javier Casaseca y supervisado por Bernardo Medina y José Ángel Rivera de las Heras, decidió hacer una serie de análisis previos antes de comenzar los trabajos. Se hicieron 6 analíticas en distintas partes de la masonería, con la mala suerte de que no se hicieron analíticas porque no se consideró necesario en los fondos de las cajas de las hornacinas, que es donde han aparecido luego pinturas. Y esas analíticas lo que nos daban era que había capas sucesivas de yesos y de pinturas acrílicas, una policromía, lámina de oro, que es lo que ha aparecido en muchas partes de la masonería, y luego la preparación, una preparación a base de mortero, un mortero grueso, que sirve de preparación para alojar después allí encima el yeso. A la hora de ponerse a trabajar, lo primero es retirar el yeso blanco que cubría todo el retablo. Fue una tarea laboriosa. De inicio, la retirada del yeso no era como pensábamos, resultó mucho más lenta y más farragosa de quitar porque la capa si fuera el yeso tradicional, que se retira con agua, hubiese sido sencilla, pero encima del yeso tenía sucesivas capas de pinturas acrílicas de todo tipo. Hubo que hacer unos geles especiales y a base de geles se fue retirando poco a poco la policromía hasta que tiene el aspecto actual. Se hizo una consolidación y después de la consolidación lo que se hizo fue una reintegración cromática de la policromía faltante, tanto en las zonas de lámina de oro como en los fondos de policromía de óleo. Y luego también muy complicado ha sido la reintegración cromática de las pinturas de la caja de la hornacina, porque tenía grandes lagunas de pérdida. Cuando hay grandes lagunas de pérdida se pierde un poco la perspectiva de cómo hay que reintegrar. Había pequeñas pérdidas, pero también había grandes lagunas que había que rellenar de una manera como se hace en restauración, que sea discernible, pero sin inventar nada, mediante 2 técnicas, una de rigatino, para las zonas más pequeñas y más donde están las figuras, y una técnica de puntillismo para las grandes lagunas. Y todo ello con acuarela, es decir, con materiales siempre que son reversibles. La retirada de todas las capas superficiales permitió sacar a la luz 3 importantes hallazgos. Uno es el descubrimiento de la propia policromía de la masonería. Es un retablo que está hecho en 1695, 1698, la ejecución material de hacerlo con moldes de yeso. La pintura también es del mismo momento. Y eso por una parte. Ese descubrimiento de una policromía tan viva, tan rica, es propio de finales del 17. El segundo gran descubrimiento ha sido las pinturas de las cajas de las hornacinas. Arriba un Espíritu Santo y abajo tenemos un calvario con una ciudad de Jerusalén fingida en el fondo. En los laterales tenemos a la derecha una muralla en perspectiva y a la izquierda tenemos un paisaje un poco tenebroso. Y como es propio del barroco, tenemos luna y sol también adosados a los lados de la caja de la hornacina. Toda la caja está policromada
con mucho primor. Ahí está el San Juan y al otro lado está la Virgen. Y en el centro, que ha sido la tercera parte del descubrimiento, quizás de lo más importante de esta restauración, es la reubicación de la imagen a la que pertenecía este retablo. Es decir, este Cristo que ahora vemos estaba guardado o alojado en lo que se denomina aquí el Museo de la Parroquia de San Vicente, y es un Cristo de mediados del siglo XVII, 1650, y que estaba sin tener ubicación. El fondo de la hornacina presentaba unas erosiones características de los clavos de las manos y del clavo dorsal y de los pies, y esas erosiones coincidían al centímetro con este Cristo, cuyos clavos son originales. Tomamos medidas, reubicamos el Cristo y encajaba perfectamente. Es un Cristo que se estuvo aquí en esta hornacina durante un tiempo y que probablemente a finales del 19 o principios o mediados del 19 se retiró por razones que desconocemos y se le dio otro uso. Se tapó el tercio inferior de la hornacina con ladrillos macizos y sobre esa peana superpuesta se alojó otra imagen que ha estado la imagen de la Virgen de las Espadas hasta el inicio de la restauración y que ahora está el Cristo, que es la imagen que le corresponde, claro. El retablo, la masonería del retablo es 1698, el Cristo es 1650, porque el paño de pureza tiene unos tonos, unos brillos, un acabado que parece casi metálico, que es muy propio de esa época, mediados del siglo XVII, y que probablemente sea de un autor local zamorano, a expensas, a falta de que se investigue y se averigüe más sobre este tema. La imagen del ático es una imagen anterior al propio retablo, es del año 1600, y es de Gaspar da Costa. Es una imagen también ya restaurada y que estaba aquí en la parroquia, pero que tampoco tenía una ubicación muy definida. Se ha decidido por criterio fundamentalmente del párroco, don Narciso Lorenzo, que la ubicación que le correspondía a esa imagen, que no tenía una ubicación clara, era la del ático, porque el ático está adornado en su intradós con un Espíritu Santo. La imagen de la Quinta Angustia mira perfectamente hacia esa paloma. La intervención ha permitido dejar el retablo tal y como estaría a principios del siglo XIX. Un retablo realizado en yeso, un material que lo convierte en llamativo por sí mismo. Porque es inusual, es un soporte que no se suele, o no se han conservado muchos ejemplos. Hay policromía sobre yeso, pero y no solamente masonería policromada en yeso, sino también cajas de hornacina con pinturas. Esas son aún más escasas en Zamora. Son bastante escasas. Una cuestión de gusto, fundamentalmente. Lo más normal es que los retablos sean de madera policromada. Son más especiales, más inusuales, los que tienen un soporte que son de material inorgánico, como es el yeso. Quizás no se dieran tanto porque es un material que no deja de ser frágil. Es más frágil que la madera. Un golpe mal dado en una parte de la masonería la rompe con cierta facilidad y uno de madera no. A pesar de estar realizado en yeso, el resultado es de un gran detallismo. La técnica de la policromía está muy conseguida, los mascarones, los ángeles, las guirnaldas, todos los elementos que conforman la masonería dan ese realismo de que parece madera policromada, y lo cual habla muy bien de los autores tanto de los yesos como de la policromía, que no sabemos si es el mismo, que seguramente que no. El que hizo los yesos sería una persona, y el que hizo la policromía segura era otro, pero que evidentemente conocía su oficio. Una de las cuestiones que ha quedado abierta es si el resto del techo de la capilla sería obra del mismo autor. Aproximadamente en 1698 se encarga hacer toda la decoración de la capilla y suponemos que es el mismo que hace lógicamente la masonería del retablo. Es un retablo que se hace específicamente para alojar el Cristo que ahora contemplamos. Es un Cristo que pertenecía a la cofradía de Nuestra Madre y que muy probablemente salía en procesión porque lo evidencia las erosiones que hablábamos antes. Es decir, esas erosiones se las provoca la bajada y subida continua de una imagen, porque si un Cristo está alojado en una hornacina puede erosionar un poco, pero las erosiones eran profundas, reiteradas y evidencian esto. Lo normal es que la cofradía tuviese un Cristo y el Cristo no se encontraba, no se sabía cuál era, y es probable que sea este, es muy probable.
Otra duda abierta: ¿el resto de la capilla estaría también policromada? Desde luego, a nivel de andamio en el techo, las catas que se han podido hacer muy pequeñas en ciertas zonas no han dado evidencia de policromía, pero eso no quiere decir que no haya policromía. Habría que hacer un programa muy exhaustivo y muy detallado de catas para ver si aparece policromía. Eso como posibilidad, pero también hay que decir que las policromías, hacer policromías en cualquier superficie era muy caro. Es decir, si esta capilla estuviese policromada sería un hallazgo tremendo, sería muy importante, pero ahora mismo no hay certeza absoluta, está por averiguar. Una posibilidad que parece descartada, pero que no resta ni un ápice de importancia al descubrimiento de esta joya, que ahora podemos disfrutar una vez recompuesta, como si de un puzzle se tratara. Pues supone una satisfacción muy grande, porque es inusual que no solamente descubras una policromía que estaba totalmente oculta, sino lo más importante, aparte de la policromía de la masonería, las pinturas de las cajas de las hornacinas, es reubicar las piezas en su lugar original. Eso es una satisfacción que es inusual en restauración, porque es como una concatenación de circunstancias que se dan muy pocas veces o casi nunca. Es satisfactorio. Es decir, el Cristo vuelve a estar alojado en su sitio al que le corresponde y esperemos que siga aquí mucho tiempo. El proyecto se ha podido llevar a cabo gracias fundamentalmente a la Cofradía de Nuestra Madre, en concreto gracias al afán de Isabel García, y también a la ayuda que en todo momento ha colaborado a la parroquia con don Narciso Lorenzo al frente.